esa expresión. Por eso nos preparamos en este día especial, día de milagros, día que consagramos para pedirle a Dios que haga algo especial. Y Él lo hace porque nos ama, porque está pendiente de nuestra fe, de nuestra petición, para obrar y para manifestar su amor y su misericordia. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 5 del libro de Juan. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, está hablando de una de las puertas del templo, o sea que este estanque estaba cerca del templo. Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, por la bendición, Señor, de ver tu obra en la vida de los necesitados. Estamos en esta hora, Señor, a la expectativa de la manifestación de tu poder, tu amor y tu misericordia sobre nosotros, porque nosotros también estamos necesitados, Señor. Pero hemos venido este día esperando algo especial de parte de ti, Señor. Y yo sé que tú también estás a la expectativa de ver nuestra necesidad, nuestra fe para obrar con todo tu poder, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Esta es una historia un poco dramática porque se trata de una situación donde una persona que estaba enferma, paralítico, inmóvil, que no podía moverse por su propia cuenta, estaba a la expectativa de un milagro que sucediera en su vida, que cada cierto tiempo se movía el agua por medio de un ángel y luego el que se metía inmediatamente después, pareciera concurso, ¿verdad? El que ganara la entrada al estanque era sano. ¿Y este hombre qué podía hacer? ¿Qué podía hacer este paralítico si no podía moverse por sí solo? Quizás se arrastraba muy lentamente, pero cuando medio avanzaba, ya alguien había entrado al estanque. Por eso hemos llamado a este mensaje enfermo y abandonado. No solo enfermo, sino encima estaba abandonado. Y esta es la condición de mucha gente que sufre a solas, sufre en silencio, situaciones difíciles en la vida, porque nadie les ha tendido la mano, nadie les ha mostrado, como el caso de este paralítico, un espíritu compasivo para ayudarles en su necesidad. Pero esta historia nos muestra precisamente el gran amor de Jesucristo hacia los desamparados. Porque el amor de Dios es igual para todos, definitivamente. Pero cuando hay una persona rechazada, cuando hay una persona despreciada, cuando hay
una persona abandonada, Jesucristo muestra un amor especial, un cuidado especial para esta persona, como lo hizo con este paralítico, que nadie le ayudaba para poder recibir su sanidad. Se trata de un milagro especial. En realidad es una situación rara, podríamos decir, que sucedía, dice cada cierto tiempo, no dice específicamente qué significaba cada cierto tiempo. Algunos dicen que cada cierto tiempo significa cada año, o no sé, pero lo he oído decir, que cada año pasaba esto. No lo pienso así yo, porque creo que tanto el pasaje alrededor de las declaraciones de este pasaje, se entiende que era algo que pasaba más frecuente, por cuanto que los enfermos estaban ahí esperando. Uno está esperando cuando sabe que algo va a pasar muy pronto, está ya la expectativa. Por ejemplo, si fuera una cosa que pasara cada año, pues lo mejor sería irse a la casa y regresar cuando se va a cumplir el año. Entonces, no tenía sentido que se estuvieran un año ahí esperando los enfermos. Pareciera que entonces que era algo que ocurría con cierta frecuencia, quizás días, quizás semanas, no sabemos. Pero lo cierto era que había una expectativa. Había una expectativa, ciegos, cojos y paralíticos. Quizá habían otros enfermos, pero estos son los que menciona la Biblia. Todos ellos obviamente tenían dificultad para llegar al estanque, pero la condición de este paralítico era peor. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos, por cuanto que es la misma condición del mundo el día de hoy. El egoísmo, el que cada persona está centrada en sus propios problemas. Cada uno de nosotros vivimos situaciones difíciles, estamos concentrados en problemas y situaciones personales, familiares, que nos absorben, que nos ocupan la mente, el corazón, la preocupación en nuestras vidas. Pero Jesucristo vino a mostrar un concepto diferente de vida. Jesucristo vino a mostrar una relación diferente con los demás. Cada vez que tú tienes una necesidad y que tú tienes un problema y que concentra la atención en ese problema, nosotros como cristianos sabemos que siempre hay alguien que está en una condición peor que nosotros. Siempre hay una persona más necesitada que nosotros. Por eso es que Dios nos llama y nos habla para que desarrollemos un espíritu compasivo y un espíritu misericordioso para los demás. Jesucristo vino a romper con el egoísmo de los hombres. Jesucristo vino a romper con esa actitud egoísta de concentrarse y de dedicar tiempo, esfuerzo únicamente en nuestras necesidades, porque siempre hay alguien que está en una condición más difícil que nosotros, y los cristianos somos llamados a manifestar el amor de Jesucristo en nuestras vidas, para que levantemos nuestra mirada y para que aún en medio de nuestras necesidades nos demos cuenta que hay alguien que está en una condición más difícil que nosotros, y que nosotros somos llamados para dar a conocer el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Había muchas personas enfermas, pero también habían sanos. Y todavía entiendo a los enfermos que estaban pensando en la oportunidad de ser sanos, pero habían muchas personas sanas también allí, porque usted sabe siempre que este estanque que era un baño público, en ese tiempo era común que hubiese baños públicos, no una piscina para ir a nadar, no, un baño público donde la gente iba a bañarse, aprovechando la concentración de agua, que era muy difícil colectarla en ese tiempo. Entonces era un baño público. Obviamente había personas sanas o personas curiosas, porque este se había convertido en un lugar especial. A través de este milagro, obviamente, ya todo el mundo sabía que ahí algo sucedía cada cierto tiempo, y siempre hay curiosos, esos que van solo a ver, ¿verdad? Pero aún esos no pudieron tener compasión del paralítico para ayudarle en su
condición. Creemos entonces que este milagro, hermanos, que sucedía cada cierto tiempo, era una manifestación de la misericordia de Dios hacia los necesitados, del poder de Dios. Dios siempre ha tenido misericordia de los necesitados. Dios siempre ha desarrollado actitudes, actividades, acciones para ayudar a aquellos que están en problemas. Y esta era una manifestación de la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo era un anticipo, una previa, como decimos, para la manifestación de Jesucristo, del amor de Dios a través de Jesucristo, para la manifestación de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. De hecho, el nombre Betesda quiere decir casa de misericordia. O sea que era un lugar que Dios había consagrado para manifestar su misericordia. Curiosamente estaba muy cerca de el templo, en donde normalmente llegaba Jesús para manifestarse. Y de esta manera, hermanos, podemos decir que estaban dadas las condiciones para que cuando Jesucristo viniera, mostrara ese poder y ese amor de Dios de una manera sobrenatural. Ese mismo Jesucristo que llegó al estanque de Betesda está aquí en medio de nosotros, con la misma disposición, con el mismo poder, esperando la reacción de las personas, esperando tu petición, esperando tu corazón preparado, porque hay algo especial que yo quiero que entendamos el día de hoy. Para que haya un milagro, no se trata simplemente de esta es mi necesidad, yo tengo fe, obra. Para que haya un milagro, tienen que haber situaciones espirituales que se vayan dando y que coincidan para que el milagro sea realidad. Un milagro es una cosa seria, un milagro es un evento trascendental en la vida terrenal. La vida terrenal tiene su rutina, tiene sus situaciones que pasan terrenalmente, pero un milagro es en el mundo espiritual, es en la esfera espiritual. Para que haya un milagro tiene que haber fe, y no solo tiene que haber fe, tienen que haber condiciones para que las personas sean preparadas, para que su vida esté en concordancia con los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios al realizar un milagro no es solo que le alaben porque Él es grande, porque Él es poderoso, que la persona salga de su problema. El propósito de Dios es un propósito integral. Mientras tú estás pensando en tu necesidad en ese momento y en tu necesidad de salir de ese agobio, de esa aflicción, de ese azote, de esa enfermedad, Dios está pensando en tu vida entera. Está pensando en tu salvación, está pensando en tu condición actual. Yo me imagino que Dios se pregunta, ¿cómo será esta persona ya sana cuando esté sana? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar ya sano? Y Dios, pensando en tu futuro y en tu condición, Dios trabaja y crea condiciones para que esas condiciones espirituales se vayan dando, para que cuando suceda el milagro tú estés preparado y los propósitos de Dios se cumplan. La Biblia nos dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo a remover las aguas. Yo creo que no era una aparición física, no lo dice el pasaje. El pasaje da a entender que un ángel removía las aguas, pero de alguna manera se trata de una aparición que no es visible, de tal manera que lo que se miraba que de repente las aguas eran removidas, porque cuando Jesús le pregunta al paralítico, el paralítico le dice que después de que las aguas son removidas, él no dijo después de que desciende el ángel, no, después de que las aguas son removidas, alguien me gana, dice, alguien llega antes de mí. Quiere decir entonces que no se trata de una aparición física, pero se trata de un milagro sobrenatural a través del cual Dios obraba a través de la fe. Entonces quiere decir que los enfermos que saltaban al estanque, o la persona que llegaba al estanque, tenía fe
para poder esperar algo especial de parte de Dios. No por lo que miraba, porque no miraban al ángel, miraban la remoción de las aguas y en ese momento actuaban. Tenía que haber fe. Si no hay fe, Dios no puede obrar. La Biblia lo dice. Tiene que haber alguna expectativa en nuestra vida de creer en Dios, de confiar en Él y de esperar en Él. Por eso es interesante, pero vayamos por partes. En primer lugar, la condición de desamparo del paralítico. La condición de desamparo del paralítico. 38 años es mucho tiempo. No dice que estuvo 38 años en el estanque. Dice que tenía 38 años de estar enfermo. No sabemos cuánto tiempo tenía de estar en el estanque. Acuérdese usted que el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. Quiere decir que este hombre tenía mucho tiempo de estar enfermo y no tenía oportunidad porque Jesús no había todavía empezado a desarrollar su ministerio. Pero cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio, inmediatamente su fama creció porque hacía muchos milagros, hacía muchas maravillas, y ustedes saben que el mejor medio de comunicación es la gente, ¿verdad? Porque no habían los medios de comunicación que hay hoy. Pero olvídese, en ese tiempo las comadres y los compadres también hacían noticia, ¿verdad? O comunicaban la noticia. De tal manera, pues, que Jesús ya era conocido. Y al conocer lo que Jesús hacía, entonces despertaba la fe de las personas que esperaban un milagro de parte de Él. Pero este paralítico no había tenido su oportunidad por su condición de encontrarse con Jesús. Tampoco dice cuánto tiempo tenía el paralítico de estar en el estanque esperando ser sanado. Pero probablemente mucho tiempo, probablemente algunos años. Lo cierto es que estaba allí estaba porque estaba esperando su oportunidad. Pero este pasaje nos habla de alguna manera de lo que les decía al principio, el egoísmo de la gente. ¿Cómo es posible de que nadie le ayudara? No era una situación difícil ayudar a este hombre. Yo me pongo a pensar, me imagino, no sé, pero me imagino que estaba a la orilla, por lógica, pues, me imagino que estaba a la orilla del estanque, pero que él no podía movilizarse, no podía, quizá se podía arrastrar un poco con las manos, arrastrando los pies, pero no podía movilizarse. Pero para otra persona sana, digamos, que estaba ahí cerca, lo único que tenía que haber hecho es pegarle un empujón y caía al agua el hombre. Pero ¿sabe cuál es el problema? La gente ni cuenta se daba que estaba ahí él. Porque cada quien estaba absorbido en sus propios problemas, como estamos nosotros. ¿Aló? El centro de la vida gira alrededor de nosotros, nuestros problemas, nuestras necesidades. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil y nadie nos llama, nadie se preocupa, entonces la cosa es seria. Entonces sí, nosotros ahí no hay amor en esa iglesia. Entonces sí, nosotros hablamos de misericordia, hablamos de que no nos ayudan, de que no se fijan en nosotros. Pero cuando nosotros estamos sanos, ¿dónde está esa misericordia? ¿Dónde está esa compasión? Por eso Jesucristo, parte de su ministerio fue enseñarnos a ser misericordiosos, de tal manera que pudiésemos pensar en los demás y no solo en nosotros. Esa es la diferencia. La diferencia, es cierto, hay muchos otros detalles que muestran lo que es el Evangelio y a una persona que vive el Evangelio. Pero una de esas diferencias fundamentales es pensar en los demás y no pensar solo en nosotros. Siempre hay alguien
con mayor necesidad que nosotros. Y en la medida de que tú expresas misericordia en tu manera de vida, Dios te usa y te convierte en instrumento para la manifestación de su amor y de su misericordia. Pero estamos ocupados en nosotros mismos. Por eso Jesús tuvo la oportunidad de enseñar a la gente lo que significa misericordia. Y puso el ejemplo del buen samaritano. Todos sabemos la historia del buen samaritano. Un hombre fue herido y fue dejado abandonado, casi muerto a la orilla de la calle, tirado en la calle. Y dice que pasaron dos religiosos que ni se dieron cuenta, o si lo vieron lo ignoraron y pasaron de largo. Incluso hay un pasaje que dice que iba de un lado y se pasó al otro para ignorar a la persona necesitada. Pero hubo uno que sí se fijó en él, que sí vendó sus heridas, que sí lo llevó a la clínica, que sí lo llevó al hospital o donde era necesario para que atendieran sus heridas. Ese era el buen samaritano. Y entonces al final, a la persona que le preguntó, Jesús le dice lo siguiente. En Lucas capítulo 10, versículo 36, dice Jesús, hablando de los tres, los dos que ignoraron y el que ayudó al herido: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esas palabras deben resonar en nuestros corazones, porque es a nosotros al que nos está diciendo: ve y haz tú lo mismo. Que nosotros también seamos movidos a misericordia. ¿Cuántas veces hemos visto necesidades y hemos estado tan absortos en nuestros problemas que ignoramos o que no atendemos o que no tenemos tiempo, nos justificamos? Pero este hombre estaba ocupado, iba a hacer una tarea comercial, era un hombre ocupado que iba a un negocio importante y lo dejó un día entero porque se quedó una noche con el enfermo en el hospital, en el mesón, y dejó su tarea, su trabajo. No sé si perdió su negocio o qué que iba a hacer, pero lo cierto es que había una vida más importante que cuidar, que atender, y él tenía el corazón lo suficientemente grande para dejar lo que estaba haciendo para atender al necesitado. Lo hemos hecho nosotros. Hemos dejado cosas importantes por atender a un necesitado. Dios quiere que seamos diferentes. Él lo hizo, Él lo dejó todo, se despojó a sí mismo para venirnos a ayudar a nosotros, para venir a mostrar su amor y su misericordia, al extremo que vino a dar su vida por nosotros. Y eso es lo que Él nos enseña. La misericordia es fundamental en la vida de los hijos de Dios, porque nosotros somos producto de la misericordia de Dios. Yo no sé, pero una de las cosas que yo reflexiono, ¿qué sería de mi vida si no fuera por la misericordia de Dios? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios? Jesús entonces se aparece en el estanque de Betesda. No cabe duda que Él sabía lo que iba. No sé cuántos enfermos habían, pero llegó con el paralítico, con el que nadie ayudaba. ¿Aló? Muchos de nosotros somos como este paralítico, al que nadie ayudaba, que nadie tomaba en cuenta, que nadie se fijaba en él o ella. Pero cuando llegó Jesús, todo cambió, porque su amor y su misericordia nos cautivaron. Él nos dio la atención que necesitábamos y ahora somos los que somos, producto de su misericordia. Llegó entonces. Usted imagínese el montón de gente. Y Jesús, ya para ese tiempo Jesús era conocido, siempre andaba con sus discípulos y con las personas que le seguían. Obviamente
usted sabe, ahí viene Jesús, el que sana a los enfermos, el que aquí, el que allá, y obviamente se generó una expectativa. Pero Jesús se va directamente con el que nadie se fijaba en él, con el que todos ignoraban, el cojo de 38 años. Y llegó para hacerle una pregunta rara, porque Jesús sabía, todos sabían por qué estaba allí el paralítico, porque quería ser sano. Sin embargo, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo le hubiera dicho, ¿y tú por qué crees que estoy aquí? Echándome una siestecita ahí, viendo cómo otros se tiran al agua, ¿verdad? O le pudo haber dicho, pero es obvio que estoy aquí porque quiero ser sano. ¿Por qué me preguntas eso? Pero la respuesta del hombre es dramática y es importante. Por cuanto que el hombre le contesta y le dice, no tengo quien me meta en el estanque. No podía meterse por sí solo. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, obviamente arrastrándome, otro desciende antes que yo. ¿Cómo se ratifica la indolencia de los corazones? La indolencia de la gente hacia los necesitados. Nunca había sido ayudado, porque todos estaban preocupados por sí mismo, mientras él era incapaz de moverse por sí mismo. Una de las cosas que yo siempre insisto aquí es el hecho de que nuestra fe hace la diferencia. Nosotros tenemos el recurso más precioso y más poderoso como hijos de Dios, es la fe. Mire, otras personas que no conocen a Dios no tienen nada. Si no tienen fe, no tienen nada. Podrán tener dinero, amigos, recursos, lo que sea. Pero si no tienen fe, no tienen nada. Dios no puede obrar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios estamos en ventaja sobre los que no conocen a Dios. Porque tú tienes problemas. Ay, si usted supiera las necesidades que yo tengo, si usted supiera la enfermedad, si usted supiera lo que yo he sufrido, si usted supiera lo que me pasó en el pasado, déjame decirte una cosa, cuánta gente hay así que no tiene a Dios, no tiene esperanza, pero tú tienes fe. Tú puedes clamar, tú puedes pedir, tú puedes obrar y esperar que la mano poderosa de Dios agite la situación para que tu vida cambie. Y tú tienes fe. Ahora, si no la usas, es tu problema. ¿Aló, cristianos? Si tú no usas la fe, es tu problema. Tú tienes el mejor recurso que el mundo no tiene, la fe. ¿Qué hizo Jesús entonces? Lo que hizo Jesús fue enfocarse en el corazón del hombre y decirle, ¿de veras quieres ser sano? Y el hombre habla de la condición en que está. Pero Jesús lo que busca es que se olvide de esa condición, se olvide de los que no le ayudan, se olvide del pasado, se olvide del ángel y de la agitación del agua y ponga su mirada en él. Qué importante es esto. Porque nosotros, mire, nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil, preconcebimos la solución y oramos para que Dios nos solucione de la manera que nosotros queremos. ¿Aló? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando estábamos por comprar este edificio y hacer este templo, pues pasamos tiempos difíciles. Y alguien me decía, bueno, ¿y no tienes un amigo rico? Hay cristianos ricos que han ayudado a otras iglesias, hay iglesias que han hecho esto y han hecho el otro. Y entonces uno ora pidiéndole a Dios lo que uno se imagina. Pero en realidad no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que hagas a un lado todo prejuicio, toda idea preconcebida y que te presentes delante de Él tal como eres y que creas en Él. Jesús, aquí estoy. No importa cómo, cuándo, dónde, aquí estoy. Haz lo que tú quieras, cuando quieras, donde quieras
y como quieras. Dios lo que quiere es que nos hagamos a un lado de nuestra mente y de nuestro corazón ideas preconcebidas y dejemos que Él obre, porque ese es el problema. Nuestra mente es una revolución de ideas, de soluciones y de cosas que nosotros quisiéramos. Pero Dios quiere que nos vaciemos, como Él lo hizo, por amor a nosotros. Dios quiere que nos concentremos en Él. Concéntrate en Él. Concéntrate en Él. No le pongas condiciones a Dios. Deja que Él obre. Porque yo me imagino a Jesucristo diciéndole a este hombre, diciendo, ¿sabes qué? Olvídate de todo eso, porque ahora yo estoy aquí. Mírame a mí, como le dijeron los discípulos al cojo que estaba en el templo también. Míranos, míranos, concéntrate en mí. Olvídate de tus problemas, de las personas que te han hecho daño, de las situaciones que has vivido. Olvídate y concéntrate en mí, porque aquí estoy. Y Él logró la atención del hombre. Y cuando logró la atención del hombre, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque estás sano. Olvídate del trampolín o de la piscina o del estanque, olvídate. Ya no necesitas. Aquí estoy yo. Cuando Cristo llega a la vida, Él hace la diferencia. Pero Él quiere que te concentres en Él, que le des la atención, porque el mundo nos distrae. Estamos llenos de distracciones y de cosas que el mundo nos absorbe, nos tiene entretenidos. Y Él quiere que nos concentremos en Él, porque en Él está la vida. Él quiere que nos concentremos en Él, porque Él tiene control de nuestra vida, porque Él sabe lo que nos conviene. Es como cuando el hijo anda ahí desesperado para arriba y para abajo. Y le dice, párale, mírame, quieto. Lo hace que usted deje el hijo de estar dando vueltas y empiece a ponerle atención a lo que usted le quiere decir. Y eso es lo que Dios quiere para obrar, para manifestarse, para hacer el milagro que tú necesitas. Tienes que concentrarte en el Señor. Tiene que surgir tu fe, brotar tu fe o fortalecer tu fe. Todo lo que sea necesario para que Jesús obre en tu vida. De esa manera el hombre recibió ese milagro precioso. Por eso, en segundo lugar, vemos la diferencia que hace Jesús. Jesús hace la diferencia. Yo no sé, probablemente este paralítico ya había perdido las esperanzas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos intentos? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Que después de tanto orar por algo, dice uno, bueno, quizá no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Quizá, bueno, tengo que quedarme así. Y la verdad es que, bueno, esa es la voluntad de Dios. Usted sabe, yo le confieso que yo ya había perdido la esperanza de tener una nieta. Señor, no es tu voluntad, yo acepto tu voluntad, yo te amo, Señor. Con nietos, sin nietos, Señor, yo te amo. Pero cuando llegaron a decirme que iba a ser abuelo, ay, mi corazón saltó y dije, Señor, perdóname. Ya me había olvidado de tu misericordia, Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. No debemos perder la esperanza ni cansarnos de pedirle a Dios, porque Él está allí para hacer las cosas en su momento. Tiene que prepararnos. Tiene que prepararnos Dios. Tienen que suceder esas cosas que yo les decía anteriormente, que son en el ámbito espiritual. Prepararnos para que un milagro sea efectivo y tenga el cumplimiento de propósitos que van más allá de la simple sanidad o la solución de un problema.
Porque Dios está viendo tu vida, está viendo la situación de manera integral y tiene que prepararte, preparar tu mente, tu corazón, tu vida entera tiene que ser preparada. Porque ¿qué vas a hacer después de sano? ¿A dónde se fue este hombre después que fue sano? ¿A dónde se fue? Vamos a verlo más adelante. Se fue al templo a adorar a Dios. ¿Qué va a ser de tu vida ya después del milagro? ¿Qué va a ser de tu vida sano? ¿A quién vas a ayudar? ¿A quién vas a servir? ¿Cómo te vas a entregar a Dios? ¿O vas a seguir igual? ¿O vas a seguir igual? Dios quiere que las cosas se conjuguen de tal manera que el milagro produzca un efecto múltiple en tu vida. Que no solo seas sano, que no solo seas libre de una situación, sino que tu vida se convierta en una vida más útil, una vida más productiva, una vida más representativa del amor y la misericordia de Dios en este mundo. Porque urge gente que represente el amor y la misericordia de Dios en este mundo. Un mundo súper necesitado y un mundo súper egoísta al mismo tiempo. Los hijos de Dios estamos aquí con misión. Las sanidades y los milagros surgen con propósito de Dios. Para que Dios sea honrado, para que Dios sea conocido, para que tengas de qué hablar de las maravillas de Dios. Para que Dios sea reconocido y sea glorificado. Por eso este hombre se fue al templo. Jesús siempre está buscando la oportunidad para tocar tu corazón, para llamar tu atención, para centrarte. Si andas distraído, Dios quiere centrarte. Si andas desviado, Dios quiere enderezarte. Es siempre el propósito de Dios, obrar. Dios te habla, te ministra en los grupos familiares, en la iglesia, a través de los hermanos que te aconsejan. Dios te habla para que tu vida se centre en lo más importante y lo más valioso, que es el propósito de Dios en tu vida. Porque la esperanza de Dios no es solo esperanza para que tú seas libre y hagas las cosas con libertad. No, la esperanza de Dios es que tú cambies y seas una persona útil, bendecida, llena del poder y la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, cuando Dios obró en su vida, cuando Dios lo tomó y lo tocó de una manera fuerte y poderosa, cuando lo sanó, cuando Dios obró, Pablo cambió. Fue un hombre diferente. Eso es lo que Dios quiere, que cuando Él obre, cuando Él nos toque, cuando Él haga un milagro, haga un hombre y una mujer diferente, producto de ese milagro, producto de esa intervención especial. Dice que Jesús se encontró después del milagro a este hombre. Eso está en Juan 5:14. Y aprovecha la oportunidad para hablarle del cambio que debe haber en su corazón. Y le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay muchos no les gusta oír este tipo de enseñanzas. Pero lo mismo que le dijo a la mujer que fue liberada de los hombres que la querían apedrear, le dijo, vete y no peques más. Hermanos, si Jesús le dijo a este hombre, vete y no peques más, ¿qué quiere decir? Que era pecador. No importa cuán enfermo estaba. A veces nosotros hacemos de nuestra enfermedad o de nuestra condición, hacemos algo que nos hace pensar que somos víctimas. Y que todo lo que hacemos es por culpa de alguien más, o por culpa de la enfermedad, o por culpa de la situación. Pero Jesús le habla a este hombre y le dice, ¿sabes qué? Ya eres sano. Ya no tienes la condición que te afligía. Pero no peques más. No sea que te venga algo peor. Un milagro no es broma.
Un milagro es una intervención divina que ha movido cielos, tierra. Un milagro es algo que ha hecho que los ángeles se pongan a trabajar para tu sanidad, para que Dios se manifieste. Y tú vuelves a tu vida como que sí nada. Y empiezas a vivir sin temor de Dios otra vez. Después que Dios te ha sanado y que ha hecho una obra maravillosa en tu vida, entonces Dios te va a hablar fuerte y te va a decir: no peques más, para que no venga algo peor a tu vida. De tal manera pues que hubo una obra en este hombre donde él no solo tocó su cuerpo, sino también tocó su corazón. Tocó su corazón. Por eso el hombre fue al templo a buscar y alabar a Dios. Pero Jesús dice: no está de más recordarle que ha habido un milagro y una intervención poderosa de Dios en su vida. ¿Cuántas veces no hemos visto personas en las que Dios ha obrado, en las que Dios ha hecho algo especial? Y estas personas, después de recibir el milagro de Dios, vuelven a su vida anterior, vuelven a seguir cometiendo los mismos errores. Por eso es lo importante de este milagro, que sepamos que es una cosa trascendental. No es una cosa que Dios hizo porque pobrecito tú, o porque tú te lo merecías, o porque Él quería mostrar que era poderoso. No, es un evento donde han concurrido cosas del cielo y de la tierra, sobre todo cosas espirituales, para que suceda un milagro. ¿Aló? Cuando Jesús le dio un hijo a la mujer estéril, a Ana, un milagro poderoso, sobrenatural. Pero ese hijo tenía que ser algo especial, porque había sido producto de un milagro. Ese hijo iba a ser consagrado para Dios. Y la madre lo cumplió. Cumplió y dedicó su hijo para que sirviera a Dios. Dios te ha sanado a tus hijos. ¿Qué has hecho para que tus hijos sirvan a Dios? ¿Qué has hecho para que ese hijo que ha recibido un milagro sirva a Dios con todo su corazón? Dios espera que estemos a la altura de su intervención poderosa, milagrosa y sobrenatural. Él quiere bendecirnos. Él quiere que seamos útiles y quiere que seamos de bendición. Quiere que seamos un ejemplo de cambio y de transformación. Los que vieron la sanidad del paralítico se quedaron asombrados de ver cómo Jesús se acercó al que todos ignoraban, al que nadie le ponía atención. Ese es lo que Jesucristo hace. Él se fija en los que nadie se fijan. Lo vil de este mundo, dice la palabra, escogió. Él no vino a buscar justos, sino vino a escoger pecadores. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera intervenido en nuestras vidas? No solo lo sanó, lo libertó del pecado. No solo el hombre tendría un nuevo cuerpo para vivir y disfrutar la vida, sino tenía sobre todo un nuevo corazón para amar y dejar el egoísmo de este mundo, para servir, para perdonar, para ser diferente. Hermano, el mundo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de donde vives, roommates o como se llame, tus compañeros de estudio, tus compañeros, tus familiares donde viven, tienen que ver que tú eres diferente. Si tú eres igual que ellos, protestones, relajeros, molestones, mentirosos, que resuelven sus problemas a pura mentira. Hay gente que resuelve sus problemas a pura mentira. Después del debate de los candidatos, hacen un chequeo de las mentiras que dijeron. Y los dos dijeron un montón de mentiras. Esa es la forma en que el mundo resuelve sus problemas, en base a mentiras. Pero los hijos de Dios tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, que Dios ha hecho algo especial
en nuestras vidas y nos ha cambiado y nos ha transformado. Vete y no peques más. Esto es lo que Dios quiere hacer, lo mismo que hizo con este hombre. Quiere una sanidad integral en tu cuerpo y en tu corazón. Quiere hacer un milagro. Si tú estás desesperado por un milagro, Jesús está más desesperado. Pero la diferencia es que Jesús quiere hacer un milagro de calidad. ¿Aló? Un milagro de calidad. Que sea un agente transformador en tu vida. Y que tú te constituyas en un hijo de Dios que hace la diferencia en este mundo. Pongámonos de pie.